Buen día, mi nombre es Adiela Gama Sarabia. Bienvenidos al curso de preparación al EPO correspondiente al módulo Médico-Quirúrgica 1. Correspondiente a este módulo, lo primero que vamos a revisar es el aspecto general de las enfermedades crónicas. Estas son enfermedades o se consideran enfermedades de larga duración y por lo general de una progresión lenta. Estas enfermedades abarcan aspectos como enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer o enfermedades respiratorias o diabetes, por ejemplo. Son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables de más del 63% de las muertes. Otro aspecto importante a considerar es el tiempo de duración de las mismas, para lo cual es necesario recordar que se consideran enfermedades crónicas cuando tienen una duración mayor o igual a los 6 meses. Ahora, el primer contenido a revisar en este módulo es lo correspondiente a la teoría del déficit de autocuidado. Aquí tenemos que recordar algunos elementos conceptuales básicos como son los de persona, necesidades de autocuidado, actividades de autocuidado y la actividad de enfermería que va a corresponder a la subteoría de la teoría de sistemas. Entonces aquí Orem define que la persona es un agente de autocuidado que es responsable de llevar a cabo todas aquellas acciones necesarias para mantener su salud. Esto se va a presentar a través de ciertas necesidades que van a estar definidas por dos elementos fundamentales. La primera, que son los factores básicos condicionantes, y la segunda, los requisitos universales de autocuidado. Los factores básicos condicionantes son aquellos, como en epidemiología los definen como los factores de riesgo, ¿sí? Es un equivalente, son circunstancias similares. Solo que aquí en la teoría, pues bueno, están catalogados de esta manera para corresponder a este déficit de autocuidado. El primero de ellos va a ser el de la edad. Aquí tiene que ver en que si una persona tiene menos de 10 años, o de 10 a 20, o mayor de 20, 30 o 40, etcétera, puede presentar cierto tipo de patologías. De aquí que los niños tienen ciertas predisposición a algunas patologías cuando uno es adulto joven o cuando uno es adulto mayor. El siguiente elemento es el sexo. En este, de la misma manera, nos va a determinar el hecho de ser hombre o mujer, nos puede predisponer a tener mayor riesgo de presentar una enfermedad u otra. El tercer apartado es el estado de desarrollo. En este va a estar estrechamente relacionado con la edad. Quiere decir que si estamos en una etapa lactante, gestante, adulto joven, adulto mayor, o adulto maduro, también nos va a predisponer a tener mayor riesgo de presentar algún tipo de patología. El siguiente apartado corresponde al estado de los factores del sistema familiar. En este punto va a influir las relaciones sociales que tenemos dentro de nuestra familia, sobre todo por los sistemas de apoyo que pueden presentar nuestros pacientes. Es decir, si son de una familia mononuclear o una familia nuclear, si cuentan con una red de apoyo, lo cual les va a permitir afrontar de mejor o de peor manera una patología que se pueda presentar. El siguiente aspecto corresponde a la orientación sociocultural. En ella pues tenemos que ver todos los aspectos culturales, sociales, económicos, políticos dentro del contexto social en el cual está enmarcado una persona. De aquí que no es lo mismo que una persona de bajos recursos o con un nivel educativo bajo o con cierta formación específica puede afrontar de mejor o de peor manera una patología determinada. El siguiente aspecto son los factores del sistema de cuidados para la salud. Y aquí va a estar centrado en todos aquellos elementos que la persona o el individuo utiliza para afrontar alguna patología, incluyendo las circunstancias de si cuenta con algún tipo de seguridad social o los mismos cuidados que cada una de las personas lleva a cabo para generar su propio autocuidado. Después tenemos los factores ambientales. En ellos tenemos que considerar todos aquellos elementos que pueden estar influidos por el ambiente, como pueden ser, por ejemplo, las rinitis o las alergias, que como sabemos pues van a estar determinadas o potencializadas en ciertos momentos específicos del año de acuerdo al clima estacional, como puede ser la primavera o el verano o el invierno. El siguiente aspecto es la disponibilidad y adecuación de los recursos. Aquí tendremos que
valorar en la persona aspectos fundamentales, sobre todo de su vivienda y de la comunidad en la cual vive, como pueden ser si tiene iluminación adecuada, ventilación, el tipo de techo, el tipo de suelo, donde realiza sus evacuaciones, puede ser que sea un baño privado o un baño comunitario, entre otros elementos. Después continúa la disponibilidad de adecuación de los recursos. En ella pues se tiene que valorar el aspecto si cuentan con todos los servicios de saneamiento básico, la recolección de basura, electricidad, entre otros elementos. Después continuamos con el patrón de vida. En este apartado tendremos que valorar todos aquellos elementos sustanciales del día a día de la persona. Es decir, vamos a considerar desde a qué hora se levanta, si desayuna, qué consume en su desayuno, cuánto tiempo tarda en desplazarse de su casa al trabajo, la hora de la comida, a qué hora se duerme, si descansa o no descansa adecuadamente. Y por último está el estado de salud, en el cual tendremos que considerar aspectos fundamentales como son si tiene alguna patología previa o alguna comorbilidad, como puede ser que tenga previamente diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, entre muchas otras patologías. Y en este punto, pues al hacer esta valoración, entonces la enfermera va a determinar si esta persona tiene o no desarrollada su capacidad de autocuidado, y si no la tiene, pues va a generar ciertas necesidades de autocuidado que van a estar determinadas o van a estar alteradas en los requisitos universales. Estos van a estar catalogados de la siguiente manera. El primero corresponde al mantenimiento de un aporte suficiente de aire, en el cual pues tendremos que valorar todos los aspectos sustanciales del aparato respiratorio, como son la frecuencia respiratoria, las características de la ventilación, el tipo de respiración que tiene, si hay movimientos adecuados respiratorios, saturación de oxígeno. El siguiente corresponde al mantenimiento de un aporte suficiente de agua. Aquí valoraremos la cantidad de líquidos que ingiere la persona, en qué horarios, con qué frecuencia. El siguiente apartado es el mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos, en el cual pues se va a valorar las características de sus comidas, las porciones que consume, la frecuencia y la cantidad con que lo hace en la semana. El siguiente aspecto es la provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación y excreción. Aquí tendremos que valorar sus micciones y evacuaciones con sus códigos correspondientes, verificar si no tiene proteinuria, anuria o alguna malestar asociado con la micción, así como con las evacuaciones, con su código, si tiene melena o algún otro tipo de alteración al momento de evacuar. No obstante, es necesario también considerar si estamos en un entorno hospitalizado. Todos los tipos de drenajes o sondas que pueda tener el paciente también se van a considerar en este rubro. El siguiente requisito es el de provisión de cuidados asociados con el equilibrio y mantenimiento entre la actividad y reposo. En este punto, pues vamos a ver principalmente si la persona cuenta con un descanso adecuado, cuánto tiempo tiene para realizar alguna actividad, si lleva a cabo algún deporte, o si sale a caminar, o tiene alguna actividad física, o está en un estado sedentario, cuánto tiempo pasa en reposo. El siguiente aspecto es el de equilibrio entre la soledad y la interacción humana. En este apartado será necesario interrogar a la persona sobre su tiempo que dedica para sí misma y cuánto tiempo dedica para estar en relación con otras personas, como pueden ser grupos sociales o algún otro tipo de interacción. El siguiente apartado es el de prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano. Aquí pueden estar determinados por múltiples circunstancias, como pueden ser por el factor básico de patrón de vida, en caso de que la persona desempeñe alguna actividad de alto riesgo, como puede ser algún tipo de deporte de contacto o algún trabajo, como el de la construcción, en el cual tienen predisposición a cierto tipo de accidentes, o si también alguna enfermedad previa lo predispone para tener algún tipo de complicación de la misma y que esto asociado con la patología que estamos revisando pueda complicar más su estado de salud. Finalmente tenemos el de promoción del funcionamiento y el desarrollo humano dentro de los grupos sociales. Aquí puede ser la pertinencia a algún club social o algún grupo en el cual participe, o grupos de apoyo específicos para ciertas patologías, como pueden ser pacientes con cáncer o con diabetes mellitus, en el cual son grupos de apoyo o grupos donde socializan aspectos de su patología
y esto les ayude a enfrentar de mejor manera su circunstancia de salud. Una vez que hicimos esta valoración, de acuerdo con esta teoría, la enfermera va a participar o colaborar con la persona en 3 momentos distintos. Esto englobado en la subteoría de sistemas, en los cuales vamos a tener el primero, que sería el totalmente compensatorio. Aquí va a estar dado cuando la persona es completamente incapaz de poder realizar alguna actividad por sí misma. Esto puede ser en pacientes en estado de sedación, en coma o con pérdida del estado de conciencia. Entonces aquí la enfermera va a suplir todas las necesidades o todas las actividades de autocuidado que la persona llevaría a cabo por sí misma. El segundo punto corresponde al sistema de apoyo parcialmente compensatorio, en el cual la persona sí es capaz de llevar a cabo alguna de acción de autocuidado y la enfermera solo va a apoyarla en las situaciones en las que la persona no pueda hacerlo por sí misma, pero siempre alentando al paciente a que realice aquellas que sí puede realizar. Y por último tenemos el sistema de apoyo educativo. Este se va a dar cuando la persona puede ser que no tenga alguna situación de salud o ninguna complicación y solo requiera de apoyo educativo, es decir, la enfermera va a orientar, educar y proporcionar educación para la salud para la que la persona pueda mejorar su estado o, si está saludable, mantenerse así. Y de esta manera pueda cumplir supliendo ese déficit de autocuidado y entonces la persona se mantenga en un estado de salud. El primer tema de las patologías a revisar dentro de la unidad corresponden a las enfermedades del sistema neurológico, en el cual vamos a ver primero la enfermedad vascular cerebral. Esta patología se va a dividir en 3 grandes rubros, que va a ser la isquémica, la hemorrágica y la de trombosis venosa cerebral. La enfermedad vascular cerebral isquémica va a representar el primer grande grupo, ya que corresponde a cerca del 80% de los casos que podemos llegar a observar dentro del hospital. En segundo lugar va a estar la hemorrágica, que corresponde entre el 15 y el 20%, y la tercera es aproximadamente un 5%. Esta patología se considera un síndrome que se va a caracterizar por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales que van a estar presentes por más de 24 horas. Aquí podemos encontrar algunas circunstancias que van a desencadenar estas patologías. En el caso de la isquémica, una isquemia cerebral transitoria o un infarto cerebral, que pueden estar dados por una arteriosclerosis de grandes vasos, por enfermedad de vasos pequeños, un cardioembolismo o alguna otra causa de origen cardiovascular. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo que vamos a tener presentes para esta patología? Los principales pues, van a ser la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, la diabetes mellitus. En el aspecto de la dieta, sobre todo el aumento en el consumo del colesterol y triglicéridos, así como el consumo de alcohol, tabaco o algunas drogas. Por otra parte, también el sedentarismo pues no nos va a ayudar para la mejoría de este paciente y también va a ser un factor de riesgo, aunado con la situación de obesidad, que va a estar estrechamente relacionado con el incremento del colesterol y triglicéridos que habíamos mencionado previamente. El primer aspecto para valorar una enfermedad cerebral vascular, pues vamos a tener que utilizar la escala Cincinnati, que está derivada en 3 aspectos. La primera, se le va a pedir al paciente que pronuncie su nombre. Se va a hacer una evaluación del habla. En esta, pues vamos a pedir que la persona debe de decir alguna frase, como puede ser su nombre completo, y aquí tendremos que valorar el uso normal de las palabras, ¿no? Que sean las palabras correctas, que no tengan ningún problema en la pronunciación. Un dato anormal sería que las palabras no sean claras o que arrastre las letras al hablar, o en casos más extremos que sea incapaz de hablar. El siguiente aspecto va a ser el de, le vamos a pedir que intente sonreír para ver la circunstancia facial del paciente. Aquí vamos a valorar el aspecto de asimetría facial, en donde se le va a decir al paciente que muestre los dientes o que sonría. Es un signo característico que un lado de la cara puede presentar disminución sensorial o motriz, lo cual sería una afasia, ¿sí?
Entonces lo normal va a ser que mantenga la simetría y lo anormal que no se mueva un lado de la cara. Y por último va a ser, se le va a pedir al paciente que alce ambos brazos. En el movimiento le vamos a pedir que cierre los ojos y levante los brazos durante 10 segundos. Y el aspecto normal a evaluar sería que mantenga los brazos en esa misma posición. Y un dato anormal sería que uno de los brazos no se mueve o existe asimetría. Esta escala Cincinnati nos va a ayudar a detectar el 72% de los casos de EBC. Entonces es una evaluación muy sencilla y rápida que se tiene que llevar a cabo en una circunstancia de urgencia. Recordemos que siempre tiene que ser dentro de las primeras 24 horas en las que se presenta la sintomatología. Otra escala que podemos utilizar es la de NIS, que va a ser la de valoración del ictus. Esta va a componer de 11 puntos en las cuales vamos a ver el nivel de conciencia, la mirada, se le va a preguntar el mes y la edad, se le van a dar órdenes como va a ser el abrir y cerrar ojos, cerrar el puño y soltarlo, la visión, verificar si existe parálisis facial. Vamos a ver el motor miembro superior derecho, como en la escala Cincinnati, el movimiento de los brazos, y el motor del miembro superior izquierdo. Después vamos a ver el miembro inferior derecho y el miembro inferior izquierdo para verificar lo mismo, si no hay alguna circunstancia o anormalidad en los movimientos. Vamos a verificar si no existe ataxia de los miembros, la sensibilidad de la persona, el aspecto del lenguaje, si existe disartria y por último la respuesta a estímulos simultáneos. Esta escala va a estar determinada de un puntaje de 0 a 42 puntos, donde si tenemos menos de 3 puntos se va a considerar leve, si tiene hasta 16 será moderado, hasta 25 como grave y si tiene más de 25 puntos será muy grave. Como ya hemos mencionado, algunos de los síntomas más comunes en esta enfermedad pues va a ser la afección motora y sensitiva, que puede ser hemiparesia o parestesia, puede existir disfasia o afasia, así como alteraciones visuales como diplopia, hemianospia o cuadrinopsia, vértigo, ataxia y pérdida súbita del estado de alerta. Entonces son aspectos fundamentales que tendremos que estar valorando con nuestros pacientes. Dentro del manejo general pues será necesario hacer una medición de la glucosa en sangre, tomar estudio de electrolitos séricos, si es necesario canalizar y tomar muestras en el miembro no parético. ¿Qué quiere decir? Que si el miembro que presenta disminución motora o de sensibilidad sea el izquierdo, pues tendrá que ser en el miembro opuesto. Se tendrá que tomar una VH completa, así como enzimas cardíacas para verificar troponina por la situación de alteración cardiovascular que ya hemos mencionado. También se tendrá que tomar tiempo de protombina y tromboplastina, así como un electrocardiograma y radiografía de tórax bajo una duda razonable, ¿no? Para verificar alguna circunstancia. Y en un dado caso que sea necesario, pues tomar una TAC, ¿no? Una tomografía axial computarizada. ¿Qué intervenciones tendremos que llevar a cabo con estos pacientes? Bueno, primero la vía aérea, ¿no? Tendremos que valorar su compromiso, verificar que esté respirando adecuadamente, que la ventilación sea adecuada. Hay que valorar la saturación de oxígeno. Recordemos que siempre es necesario mantenerla entre un 92 y 94%. Habrá que hacer auscultación respiratoria, verificar la frecuencia y el ritmo de las respiraciones. Evitar punciones arteriales. En el aspecto de circulación será necesario valorar la situación hemodinámica, por eso se le habrá tomado la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y verificar la perfusión sanguínea. Si es necesario tomar un electrocardiograma. Y dentro del sistema neurológico tendremos que hacer una valoración neurológica, mantener la cabecera del paciente a 45 grados. Esto en el caso de que tengamos inicio de síntomas o episodios previos de los mismos, ¿no? Que el paciente nos refiera que ya había presentado sintomatologías similares previamente. Será necesario aplicar la escala de Glasgow, como la escala de Nice que ya hemos mencionado, si no se ha realizado ya durante el traslado o al ingreso del paciente a la unidad. Y tendremos que verificar el grado de discapacidad física de Rankin, esto para verificar el estado general del paciente.
La siguiente patología corresponde al traumatismo craneoencefálico. En este lo vamos a definir como el daño que va a sufrir el cerebro después de un traumatismo y se debe por una parte a la lesión primaria, que va a ser definida como la contusión, que está directamente relacionada con el impacto sobre el cráneo o con el movimiento rápido de una aceleración y desaceleración. Y por otra parte, o en un momento secundario, a la lesión que se va a generar por esta contusión, que puede ser un edema, una hemorragia, el aumento de la presión del cráneo, entre otras alteraciones que pueda presentar. Esto se va a desarrollar a raíz de la lesión primaria durante los primeros días del incidente, ¿sí?, en el que sufra el golpe físico la persona. Aquí tenemos que recordar que existen tres componentes básicos en la bóveda craneal, que va a ser el tejido cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Para esto pues tendremos que hacer una evaluación de la PIC, y la PIC es regulada mediante el volumen de sangre y de líquido cefalorraquídeo a través de tres mecanismos fundamentales. El primero pues va a ser el de autorregulación de la presión del flujo sanguíneo. De manera normal el cuerpo está haciendo esta regulación para mantener un estado de homeostasis en el cuerpo, ¿sí?, en el cual pues no va a incrementarse este flujo. Al momento de que existe un traumatismo, este mecanismo se puede descompensar y puede haber un incremento, el cual el cerebro lo va a intentar regular a través de los otros dos mecanismos, que puede ser la autorregulación metabólica, haciendo un incremento de CO2 y una disminución del oxígeno, o a través de la regulación del líquido cefalorraquídeo. Esto para intentar mantener una presión intracraneal, digamos, equilibrada. Pero en el momento en que uno de estos mecanismos o los tres fallen, pues vamos a tener un incremento de la PIC. Y esto nos va a generar una hipertensión intracraneal, la cual se va a presentar cuando se rompe el equilibrio entre el cráneo y el volumen intracraneal o falta de los mecanismos reguladores. ¿Cuándo vamos a considerar que existe una hipertensión intracraneal? Cuando la PIC es mayor de 15 milímetros de mercurio. Y esto va a estar dado por algunos factores etiológicos, como pueden ser el aumento del volumen cerebral derivado del edema, aumento del volumen de líquido cefalorraquídeo por la pérdida de alguno de los tres mecanismos que mencionamos previamente, por el aumento del volumen sanguíneo encefálico, que puede ser por una hemorragia, así como alteraciones fisiológicas o metabólicas sistémicas, como puede ser el estado de shock del paciente, hipertensión o alguna otra situación fisiológica, como puede ser desviación del eje encefálico. En la valoración de enfermería, ¿qué tendremos que considerar? Al menos 4 aspectos fundamentales. El primero será la respiración. Tenemos que valorar el número de respiraciones por minuto, si es regular o profunda, el movimiento del tórax y del abdomen para verificar que no exista disociación tóraco-abdominal. Se tendrá que hacer una toma de gasometría para verificar los gases arteriales, así como la instalación de una cánula para el paso de aire, verificando su colocación y la limpieza. Esto en el caso de que tengamos una alteración del patrón respiratorio. Y en dado caso, si hay una disminución de saturación de oxígeno o falla en el patrón respiratorio, administración de oxígeno. El segundo punto será verificar los pulsos. En este caso tenemos que ver el número de pulsaciones por minuto, si es rápido, si es regular o es débil. Esto nos va a ayudar a identificar el tono de los vasos sanguíneos para ver si está siendo adecuado o hay una disminución del mismo. En tercer punto, habremos de verificar la tensión arterial para ver si tiene un incremento de la misma o disminución. Y finalmente, el estado de conciencia, para verificar si el paciente tiene alguna alteración, si está consciente, estuporoso o somnoliento, o que haya perdido la conciencia por completo. Después tendremos que aplicar la escala de coma de Glasgow. En esta tendremos que llevar a cabo 4 acciones fundamentales, que será la comprobación, la observación, el estímulo y la valoración. ¿Y qué va a verificar esta escala? 3 aspectos fundamentales. La primera será la apertura de los ojos, después la respuesta verbal y por último la mejor respuesta motora. Aquí cada categoría va de un puntaje de 1 a 4 o 5 puntos, y en el caso de la respuesta motora llega a 6 puntos. En esta escala
Si el paciente tiene un puntaje de 14 a 15 puntos, se va a considerar con una lesión o un riesgo leve. Si tiene de 9 a 13 puntos, se considera un riesgo moderado. Y si tiene menos de 9, es decir, de 3 a 8 puntos, se va a considerar grave. También debemos recordar que esta escala se utiliza como un parámetro o un indicador para inicio de la ventilación mecánica. Si el paciente tiene un puntaje igual o menor a 8, será considerado iniciar el protocolo para intubación del paciente, por lo cual este tiene riesgo de caer en un paro respiratorio en cualquier momento. ¿Qué otras respuestas motoras podemos tener en caso, por ejemplo, sobre todo cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico en base de cráneo? Podemos llegar a observar alguno de estos dos fenómenos, que puede ser la descerebración o la decorticación. En el caso de descerebración, pues vamos a ver al paciente con los miembros superiores e inferiores hiperextendidos y con flexión hacia afuera. Y en el caso de la decorticación va a ser lo contrario. Vas a tener el paciente con los brazos hacia adentro y los puños igual viendo hacia la parte interior de la persona. Dentro de la evaluación y la asistencia inicial, pues como ya lo has mencionado, tendremos que iniciar con el control de la vía aérea, verificar la columna cervical, sobre todo cuando estamos hablando de un traumatismo craneoencefálico puede ser derivado de un choque, de una caída o alguna lesión contundente, como puede ser una roca o algún objeto con el cual se haya golpeado la cabeza. Por lo tanto, será necesario mantener la postura, no sabemos si tiene alguna lesión de las cervicales, y al mismo tiempo verificar la respiración del paciente. Será necesario aportar oxigenación y ventilación en el caso de que sea requerido. En tercer aspecto, la circulación. Puede ser que tenga hemorragia este paciente, por lo tanto será necesario mantener un control de la misma. Verificar a través de su tensión arterial si tiene pérdida o disminución de la misma. Pues bueno, ahí verificaremos o constataremos la necesidad de instalar una vía IV y administrar cristaloides iso o hipertónicos. Y en algunos casos, pues bueno, será necesario cirugía urgente, ¿no? En casos muy graves. Entonces también se tendrá que valorar y verificar si es necesario que pase a quirófano. En un segundo momento tendremos la evaluación neurológica en casos de que no sean tan graves, como ya lo habíamos mencionado. Aquí, como aspectos adicionales a las valoraciones iniciales, pues tendremos que estar viendo el tamaño y la reactividad pupilar. También puede ser muy común que presente alteración de las mismas, como puede ser anisocoria. Podemos observar también la respuesta motora, como ya lo hemos mencionado, a través de los reflejos del paciente, si no tiene alguna alteración de algún par craneal. Y por último, pues bueno, ya en el manejo tenemos que retirar la ropa que tenga y verificar el deterioro neurológico, su focalidad, y en caso de que tenga hiperventilación o que tenga un edema cerebral grave, pues bueno, comenzar con diuréticos para eliminar ese edema, y en este caso a través de la utilización del manitol. Dentro del soporte avanzado para pacientes con traumatismo craneoencefálico, en el caso de que la presión intracraneal sea mayor de 20 milímetros de mercurio, donde estamos hablando de una hipertensión intracraneal, pues bueno, será necesario tomar una tomografía cerebral para descartar algún tipo de lesión ocupante. Esto quiere decir que exista alguna masa, sobre todo puede ser por edema o hemorragia, que desplace el espacio o que incremente la presión dentro de la bóveda craneana. En este caso, pues se tendría que realizar un drenaje ventricular en el cual no tiene que ser mayor a 20 mililitros por hora. Se tienen que aplicar relajantes musculares como puede ser el becuronio o el cisatracurio, y la monitorización constante del paciente. Se tiene que llevar a cabo terapia hiperosmolar, esto con el manitol, como ya lo habíamos mencionado, sin sobrepasar los 1000 mililitros por día. En una segunda instancia, una terapia hiperosmolar con sueros salinos hipertónicos al 7%. Y mantener la vigilancia ventilatoria, porque puede presentar hiperventilación. Y esto pues será necesario para mantener una presión parcial de CO2 igual a 30
o máximo 35 milímetros de mercurio. ¿Qué diagnósticos de enfermería podemos tener en pacientes con enfermedades o alteraciones neurológicas? Pues la primera de ellas será el de capacidad adaptativa intracraneal. Después podemos tener diagnósticos como el de protección ineficaz, del cual se pueden derivar la disminución de la capacidad adaptativa intracraneal o el riesgo de úlceras por presión, esto por la disminución de la movilidad. Otro diagnóstico podría ser el de deterioro de la integridad tisular, del cual se podrían descartar el patrón respiratorio ineficaz y el riesgo de infección. Después tendríamos el diagnóstico de riesgo de lesión, esto asociado o también derivado del riesgo de perfusión cerebral ineficaz. Y por último, el de confusión aguda, este también pues presentado por las alteraciones que hemos mencionado, además de poder presentar dolor agudo y riesgo de caídas. La siguiente patología o el siguiente grupo corresponde a las enfermedades endocrinológicas, en la cual abordaremos diabetes mellitus. Aquí recordemos que existen múltiples variaciones de diabetes, nos vamos a centrar solamente en tres, que va a ser diabetes mellitus tipo 1, la cual va a estar definida por la destrucción de las células betas produciendo una deficiencia absoluta de insulina. La diabetes mellitus tipo 2, que va a ser el déficit progresivo de la secreción de insulina, iniciado tras un proceso de resistencia a la misma. Y una reciente, en años recientes, clasificación que se ha ido desarrollando, que va a ser la diabetes tipo LADA, la cual se define como diabetes latente autoinmune en adultos, que va a ser de un tipo de desarrollo progresivo de etiología autoinmune. De ahí pues pueden haber otros tipos, como pueden ser la diabetes gestacional o diabetes de otros tipos asociadas con algún otro tipo de patología. En esta, los aspectos fundamentales a desarrollar o a valorar dentro de la persona, pues tenemos que considerar lo mismo, sus factores básicos condicionantes, que van a estar determinados por la edad. En el caso, por ejemplo, de diabetes tipo 1, recordemos que se da sobre todo en personas menores de 20 años, aunque no es una condición determinante, pero es mucho más común. Y en el caso de diabetes mellitus tipo 2, lo mismo, ¿no? Se considera para personas adultas jóvenes, aunque en tiempos recientes cada vez es más frecuente llegarla a observar cada vez a edades más tempranas, asociadas por aspectos como la obesidad, el sedentarismo, el incremento de triglicéridos, aunados con el estilo de vida. Por otro lado, también tendremos que considerar, como ya lo hemos mencionado, pues la parte de la dieta del paciente, su ingesta calórica, si presenta hipertensión, si presenta obesidad o alguna otra enfermedad asociada o comorbilidad relacionada con la diabetes mellitus. Y también dentro de los aspectos de los requisitos universales tendremos que estar verificando las alteraciones que pueda presentar. En este caso, por ejemplo, como ya sabemos, pues está la tríada de la polidipsia, polifagia y poliuria, los cuales van a estar determinados cada una en un requisito universal específico, como es el mantenimiento de un aporte suficiente de agua para la polidipsia, el mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos para la polifagia, y para la eliminación y excreción pues estará el de poliuria. Entonces son aspectos que tenemos que considerar aquí fundamentales al momento de hacer nuestra valoración. Entre otras características, como pueden ser alteraciones endócrinas, para descartar algún otro tipo de patología. En este caso, dentro de esta valoración, pues tendremos que tomar estudios de laboratorio, como van a ser la química sanguínea, gasometría arterial, pruebas reactivas, biometría hemática, EGO, hemoglobina glucosilada, las pruebas de resistencia a la insulina, y dentro de los estudios de gabinete podríamos considerar la tolerancia a la glucosa por vía oral y en dados casos específicos igual a alguna tomografía. Tenemos que recordar los criterios diagnósticos para la diabetes. En este caso, la prueba de oro pues sería el de hemoglobina glucosilada, que va a ser mayor o igual a 6.5%. En este caso, si la persona presenta este valor,
entonces estaremos hablando de que presenta diabetes mellitus. Si es a través de la prueba de glucemia basal en ayuno, estaremos hablando que tiene que ser mayor o igual de 126 miligramos sobre decilitro. Esta prueba puede ser tomada al momento de despertar al paciente o antes de ingerir sus alimentos en las primeras horas del día. La siguiente es la prueba de la tolerancia oral a la glucosa. Esta se tiene que llevar a cabo con una ingesta de glucosa de 75 gramos y se evalúa a las 2 horas posteriores a la ingesta. Y en caso de que obtengamos un valor mayor o igual a los 200 miligramos sobre decilitro, entonces estará considerando como criterio diagnóstico. Y en el caso de que tengamos cualquiera de estas dos últimas pruebas, o la prueba de la glucemia basal aleatoria, más los signos clásicos de diabetes, que son poliuria, polidipsia y polifagia, entonces también estaríamos hablando de que esta persona puede presentar diabetes. No obstante, es necesario recordar que siempre al presentar cualquiera de estos datos, siempre será necesario corroborarlo a través de la prueba estándar de oro que ya hemos mencionado, que sería la de hemoglobina glucosilada, para entonces poder determinar que presenta la patología. ¿Qué diagnósticos de enfermería podemos encontrar en este tipo de pacientes? El primero, igual, sería el de protección ineficaz. Esto relacionado o derivado de otros dos diagnósticos que también pueden estar presentes, como van a ser el riesgo del desequilibrio hidroelectrolítico, esto recordando por las interacciones que vamos a tener a nivel metabólico del incremento de cetonas a nivel sanguíneo, lo cual pueden generar una deshidratación del paciente, aunado con el incremento de la poliuria que va a tener esta persona. El siguiente pues va a ser el déficit de volumen de líquidos, que también pues aunados a estos dos elementos previamente mencionados, también van a estar presentes. El siguiente diagnóstico será el de deterioro de la integridad tisular. Aquí vamos a tener tres diagnósticos relacionados, que va a ser el de patrón respiratorio ineficaz, el de riesgo de infección y el de deterioro del intercambio de gases. Entonces, recordaremos que estas alteraciones metabólicas nos pueden llevar a una cetoacidosis, lo cual nos va a generar una alteración respiratoria, lo cual puede conllevar una situación de riesgo de infección y del deterioro del intercambio de gases. Entonces, además de que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, como recordaremos, pues es una patología crónica, son más susceptibles a tener alteraciones neurovasculares, los cuales nos pueden generar lesiones en miembros inferiores que el paciente no va a estar al tanto de ellas o que pueden presentarse y no las va a detectar oportunamente por esta pérdida de la sensibilidad, lo cual nos puede generar también este riesgo de infección. ¿Sí? Recordemos que una de las principales complicaciones que va a tener el paciente diabético pues es el pie diabético, ¿no? Que es la principal causa de amputación en este tipo de personas. El siguiente diagnóstico será el de riesgo de lesión. Este aunado al riesgo de disfunción neurovascular periférica. Como también lo mencionamos en los diagnósticos previos, es una de las principales complicaciones que va a tener esta patología, lo cual hace un deterioro o nos genera un deterioro neurovascular periférica, lo cual nos va a estar predisponiendo a este riesgo de lesión aunado con el riesgo de infección que ya habíamos mencionado. Y finalmente, pues el de conocimientos deficientes, que este va a estar relacionado con otros dos diagnósticos, que va a ser el de gestión ineficaz de la salud y el de, puede ser confusión aguda. En el primer caso, el de gestión ineficaz de la salud, va a estar determinado cuando la persona no posee los conocimientos o es un paciente debutante en el cual aún no conoce el manejo de la patología y será necesario proporcionar apoyo educativo. Y en el caso de las complicaciones agudas, como puede ser el estado hiperosmolar o la cetoacidosis diabética, pues el paciente va a presentar un estado de confusión aguda derivado por el incremento de las cetonas o el incremento de los niveles de glucosa en sangre, lo cual va a tener esta alteración del estado de conciencia y por lo tanto pues la confusión aguda. En el caso de ser necesario, pues también tenemos que apoyar con todas el apoyo necesario para el manejo del paciente y también con la parte educacional. ¿Qué intervenciones de enfermería vamos a llevar a cabo? Pues el primero será el asesoramiento nutricional. Recordemos que la diabetes se puede controlar a través de tres acciones fundamentales, que va a ser la actividad física, la dieta
y educación para la salud. Entonces, a través de estas tres acciones fundamentales, se puede controlar muy bien la patología. Entonces, siempre es necesario un asesoramiento nutricional para poder mantener al paciente en un estado óptimo, ¿no? Verificar la cantidad de carbohidratos, de grasas, de proteínas y sobre todo de azúcares que puede consumir o no diariamente. El siguiente, en este caso, al ingreso hospitalario, pues tendrá que ser un apoyo ventilatorio por esta situación de alteración cetóxica que puede llegar a presentar, sobre todo en episodios agudos. Pues tendremos que ver el apoyo ventilatorio, verificar su saturación de oxígeno y si es necesario, pues incluso puede llegar al manejo de la ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Tendrá que ser necesario la vigilancia y el control de los signos vitales, que ya hemos mencionado previamente. En otros aspectos educativos es necesario hablarles sobre la enseñanza del cuidado de sus miembros inferiores, sobre todo el cuidado de los pies. El aseo es muy importante, el tipo de corte de uñas, verificar que no tenga humedad, el tipo de calzado, el tipo de calcetines que puede utilizar la persona. También es necesario el manejo del equilibrio ácido-base para que el paciente no vaya a caer en un estado de complicación aguda, como puede ser el estado cetósico, y valoración del nivel del estado de conciencia, ¿no? En el caso de que ya llega con una complicación aguda, como puede ser una hipoglucemia o un estado cetoacidósico, pues siempre vamos a tener una alteración, ¿no? Aquí en los casos más comunes, pues vamos a ver que el paciente va a presentar palidez, sudoración y alteración del estado de conciencia. Entonces, siempre que veamos una persona con estas tres características, lo primero que tendremos que verificar es su nivel de glucosa y su estado de conciencia para ver las acciones que vamos a llevar. Será necesario el manejo de la hiper o de la hipoglucemia. En este caso, si llega con hipoglucemia, pues tendremos que dar cargas de glucosa, o si es hiper, pues bueno, iniciar manejo de soluciones y de líquidos para disminuir la cantidad de la glucosa que tenga este paciente. Esto aunado con el manejo de los líquidos y electrolitos que tenemos que estar monitorizando constantemente. Tendrá que llevarse a cabo la monitorización de los miembros distales, los miembros pélvicos, verificar que no tenga alguna neuropatía periférica o alguna lesión que pueda ya tener presente el paciente, como puede ser pie diabético. Siempre será necesaria una muestra de sangre capilar y la administración de medicamentos, en este caso hipoglucemiantes orales o insulina si es necesario. Y por último, oxigenoterapia, ¿no? Derivado de un estado cetoacidósico o de estado hiperosmolar, pues vamos a tener una alteración en la ventilación o una alteración en la saturación de oxígeno y será necesario brindarle un aporte adicional al paciente a través de puntas nasales. El siguiente grupo de patologías corresponde a las enfermedades respiratorias. En estas, pues al momento de hacer la valoración tendremos que considerar aspectos de los factores básicos condicionantes. En primer lugar, la edad. Recordemos que este grupo de patologías pues van a estar determinadas para grupos vulnerables, que van a ser niños y adultos mayores, es decir, edades extremas. No obstante, una enfermedad respiratoria se puede presentar a cualquier edad, pero, digamos, tienen la posibilidad de no tener tantas complicaciones como lo son en estados de edades extremas. Otro aspecto será el estado de desarrollo, lo mismo en niños, preescolares, escolares o adultos mayores, ¿no? Que ya, como habíamos mencionado al inicio de la sesión, está estrechamente relacionado con la edad. Otro elemento de este grupo de patologías serán los factores ambientales. Recordemos que es indispensable verificar alergias, sobre todo para personas asmáticas, si tienen alergia al polvo, al polen, alergias estacionales, o dentro de los factores ambientales también uno que repercute mucho para la presentación de este tipo de patologías, pues es la contaminación ambiental. La disponibilidad de adecuación de los recursos, en este caso si su vivienda tiene techos de lámina o el suelo es de polvo, también tienen mayor riesgo de presentar alguna afección respiratoria. El patrón de vida, si es fumador, si utiliza algún tipo de drogas como son solventes o algún inhalante,
o si está expuesto en su actividad laboral a sustancias tóxicas, a vapores de solventes o algún otro tipo de sustancia química que le pueda generar un deterioro de las vías respiratorias, pues también se puede predisponer a algún tipo de patología, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de personas que trabajan con madera, en aserraderos, carpinterías, con textiles, al cortar telas o algún otro tipo de labor de estas características, las micropartículas que se desprenden pues nos van a generar también afectaciones como pueden ser el EPOC por el bloqueo progresivo de las vías respiratorias. Y finalmente el estado de salud, ¿no? Si es una persona que tenga anemia o algún otro tipo de patologías como puede ser VIH o cáncer, también pueden predisponer a una mayor probabilidad de que presente algún tipo de patología, principalmente en este caso neumonía, ¿sí? O alguna otra característica de su estado de salud que tenga disminución o alteración de su sistema inmunológico, lo cual lo haga predisponente a adquirir algún tipo de infección de vías respiratorias altas o vías respiratorias bajas. Entonces, en este apartado, recordemos, exposiciones ocupacionales y medioambientales serán de las principales características por las cuales se pueda presentar una enfermedad respiratoria. Los antecedentes familiares, será necesario preguntarle al paciente, historial de viajes, si ha salido a alguna zona endémica o alguna zona invernal, característica donde pueda haber adquirido esta patología, o antecedentes de contactos, ¿no? Si estuvo en contacto directo con algún familiar o alguna persona cercana en el trabajo que tenga esta infección, pues bueno, ahí ya podremos identificar si el paciente también la adquirió por esa vía. Antecedentes de enfermedades, como ya lo hemos mencionado, y el uso de drogas ya sea por prescripción, de venta libre o ilícitas. Dentro de la valoración, pues lo primero que tendremos que verificar serán los aspectos del tipo de respiración. ¿Sí? Entonces aquí recordemos que existen diferentes patrones respiratorios, como puede ser la eupnea, ustedes ya lo saben, que es una respiración normal. Taquipnea, cuando la frecuencia está por arriba de las 20 respiraciones por minuto. Bradipnea, cuando hay una frecuencia disminuida, que esta puede ser menor de las 12 respiraciones por minuto. Cuando presentan apnea, que va a ser ciclos de respiración con pausas y luego otra vez respiración. La hipernea, cuando hay una mayor profundidad respiratoria. Esto quiere decir que vamos a tener respiraciones muy profundas y relativamente rápidas. O ya alguna alteración patológica, como pueden ser la respiración de Biot. Aquí pues vamos a tener patrones rápidos y profundos, pero con periodos o pausas de apnea. O respiración del tipo Cheyne-Stokes, en las cuales vamos a tener periodos rápidos y profundos y se alterna con periodos de apnea. Y la última de ellas, que puede ser la respiración de Kussmaul, donde vamos a tener mayor profundidad y rapidez sin intervalos de otro tipo. Una vez que verificamos el patrón respiratorio que tenga el paciente, pues tendremos que verificar otro tipo de alteraciones o signos y síntomas. Estas las vamos a dividir por dos grupos, cuando va a haber hipoxemia o cuando podemos tener hipercapnia. En el caso de que la persona presente hipoxemia, pues puede presentar disnea, taquipnea, incoordinación tóraco-abdominal, es decir, disociación también se le denomina tóraco-abdominal, cuando no está sincronizada esta respiración en el tórax de la persona. Cuando hay incoordinación motora, puede llegar a presentar confusión por la falta de saturación de oxígeno o una ventilación inadecuada. Alteraciones en la conducta derivadas por la confusión, puede ser una persona errática o que esté confundiendo con alteraciones del habla. Pueden llegar a presentar convulsiones, va a haber una taquicardia como un elemento compensatorio a la falta respiratoria y dada la taquicardia también puede haber un incremento de la tensión arterial. Estas alteraciones cardiovasculares nos pueden generar arritmias cardíacas, puede llegar a presentarse el pulso paradójico y en fases muy avanzadas de hipoxemia
vamos a tener hipotensión y bradicardia. Y en el caso contrario, cuando hay una hipercapnia, pues bueno, también vamos a tener una alteración neurológica, esto por el incremento del CO2. El paciente puede estar somnoliente, puede presentar temblor, cefalea, convulsiones, incluso llegar hasta una situación de coma. También vamos a tener alteraciones cardiovasculares como va a ser la taquicardia, hipertensión arterial, vasodilatación periférica y diaforesis. ¿Qué aspectos tendremos que valorar en pacientes con alteraciones respiratorias? Las primeras, los estudios de laboratorio. En este caso, fundamental tomar gasometría arterial o venosa, sobre todo para verificar saturación de oxígeno en sangre, el CO2 y entre algunos otros elementos. Presión parcial de oxígeno. Examen de esputo, en este caso cuando tenemos infecciones de vías respiratorias. Biometría hemática y química sanguínea, esto para verificar cómo están los componentes de sangre y verificar el conteo leucocitario del paciente para ver si hay alguna infección y de qué tipo o cuál es el agente bacteriológico que lo está causando. Y en el caso, por ejemplo, de si se toma prueba de esputo, esta pues bueno, puede ser a través de la trampa de Müller. Dentro de los estudios de gabinete, pues vamos a tener broncoscopía, que aquí es donde se va a utilizar esta trampa de Müller. Puede ser también una toma de biopsia, en caso de que sea necesario. En casos de pacientes hospitalizados donde tengan alguna alteración a nivel pulmonar, pues se tendrá que llevar a cabo una toracocentesis. También la espirometría en el caso de los pacientes con EPOC. Y una prueba fundamental de gabinete en todas las alteraciones respiratorias pues será la radiografía de tórax, ¿no? En las diferentes posiciones que se requieren. Esto pues sobre todo para verificar el estado general de los pulmones, ver si existen redes de infiltrados o si hay ocupación de las vías respiratorias. Dentro del tratamiento, pues bueno, se tendrán que administrar medicamentos como pueden ser diuréticos, sobre todo cuando tenemos un incremento en los líquidos a nivel intravascular y si hay también infiltrados basales en los pulmones. Se tendrá que iniciar manejo con antibióticos por las infecciones, sobre todo en vías respiratorias bajas o cuando tenemos complicaciones de las vías respiratorias como en el caso de la neumonía. Mucolíticos para ayudar a la expectoración de esas secreciones y antihistamínicos. Broncodilatadores para ayudar a una ventilación adecuada o en el caso por ejemplo del EPOC, pues que es un manejo fundamental para mejorar la ventilación del paciente. Expectorantes y antiinflamatorios. Y como manejo de mantenimiento, pues en situaciones de mayor complejidad o cuando tenemos patologías como la neumonía, pues será necesario valorar la necesidad de intubación orotraqueal y fisioterapia pulmonar. Y en dado caso extremo, pues una situación quirúrgica. ¿Qué tipos de diagnósticos de enfermería vamos a tener en este tipo de pacientes? La primera, pues puede ser protección ineficaz, donde se van a derivar dos etiquetas adicionales. La primera, riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz, esto derivado por la falta de oxigenación. Recordemos que aquí va a haber diferentes mecanismos o cortocircuitos a nivel respiratorio, entre ellos pues el más común va a ser el shunt, en el cual esa hemoglobina no va a estar transportando adecuadamente las cargas de oxígeno a todo el cuerpo. Y el segundo, pues riesgo de aspiración, ¿no? En este caso por este incremento de secreciones o por la incapacidad de eliminar las mismas, pues también puede aspirar el paciente. O en el caso de que tenga ventilación mecánica, pues incrementa el riesgo. La siguiente pues va a ser el deterioro del intercambio de gases. Esto a nivel molecular, como ya lo hemos mencionado, por un cortocircuito, por un shunt, no va a haber este intercambio adecuado, por lo cual la hemoglobina no va a estar transportando adecuadamente el oxígeno y aquí estará presente esta etiqueta diagnóstica. La siguiente va a ser el patrón respiratorio ineficaz. Aquí va a estar derivada o asociada con otras dos etiquetas diagnósticas. La primera pues va a ser limpieza ineficaz de las vías aéreas.
Recordemos que cualquier patología respiratoria nos puede generar alteraciones respiratorias como las que habíamos mencionado, y en caso de que tuviera, por ejemplo, respiraciones profundas o respiraciones rápidas con periodos de apnea asociados con el incremento de secreciones, pues no va a haber una limpieza de esa vía aérea. Y la siguiente, el riesgo de lesión, que puede estar directamente relacionado con las vías respiratorias o las mucosas, asociados también por procesos de enfermería, como puede ser aspiración de secreciones, ¿no? Es lo más común que exista alguna lesión de mucosa. Y por último, el deterioro de la integridad tisular, que esta pues va a estar dada o relacionada con otras dos etiquetas, que va a ser hipertermia y confusión aguda. La hipertermia asociada con el proceso infeccioso y la confusión aguda también por esta deficiencia en el transporte de oxígeno que no va a estar llegando adecuadamente a nivel cerebral. ¿Qué intervenciones de enfermería se van a llevar a cabo? Bueno, ante una situación aguda, pues lo primero será llevar el paciente a aislamiento para que no contagie a otras personas o un contagio hacia sí mismo por algún agente adicional al que ya traía el paciente, ¿no? Evitar una infección cruzada. En dado caso del que el paciente lo requiera, pues bueno, proporcionar apoyo ventilatorio y con este dar un manejo de la ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Llevar a cabo vigilancia y control de los signos vitales del paciente, aspiración de las vías aéreas siempre que sea necesario. Es necesario llevar un manejo del equilibrio ácido-base porque podemos tener una acidosis o alcalosis respiratoria. La valoración del nivel del estado de conciencia por las alteraciones en la deficiencia del oxígeno o un incremento del CO2 también nos puede generar este tipo de alteración. Cuidados a los drenajes, en este caso un paciente con neumonía o con alguna alteración torácica pues puede llegar a tener un drenaje torácico, entonces hay que estar al pendiente, datos de infección, que esté drenando adecuadamente, que no exista acodamiento, que el drenaje esté funcionando adecuadamente. Será necesario un manejo de líquidos y electrolitos, esto sobre todo para evitar que el paciente incremente sus líquidos a nivel intravascular y pueda tener a llegar neumonía o al incremento de líquidos a nivel pulmonar. En este caso, cuando ya está mejorando, pues tendremos también que participar en la desintubación endotraqueal del paciente, en la fisioterapia torácica, en este caso para eliminar secreciones o, por ejemplo, en el caso de los pacientes con EPOC, pues también será necesario fisioterapia torácica para hacer un recuperamiento alveolar de aquellas zonas que todavía sean funcionales del paciente. Será necesaria la administración de los medicamentos, oxigenoterapia, así como estabilización de vías aéreas y manejo de vías aéreas artificiales. En este caso, pues asociados con la ventilación mecánica que habíamos mencionado. El siguiente grupo de patologías corresponden a las enfermedades cardiovasculares. Aquí tendremos que considerar en la valoración, dentro de los factores básicos condicionantes, la edad. Recordemos que uno de los principales grupos afectados va a ser en mayores de 30 a 35 años hasta los 50 a 60 años de edad, sobre todo por alteraciones del estado de salud, asociado a comorbilidades como es la hipertensión, la obesidad, el incremento en triglicéridos, entre otras alteraciones. Y también asociado con etapas del desarrollo productivo, ¿no? Que sería el factor básico de estado de desarrollo. Entonces, adulto joven, adulto maduro, son los que tienen principal riesgo de presentar este tipo de patologías. El sexo también dentro de las enfermedades cardiovasculares pues se encuentra en primer lugar mayor afectación hacia el sexo masculino, también asociado por estos elementos, y también pues dentro de nuestro entorno sociocultural pues son los que presentan mayor hipertensión, mayor obesidad, aunque no están tan alejados de las mujeres, pero sí tienen mayor prevalencia de este tipo de patologías. Otros elementos van a estar relacionados con la orientación sociocultural, que en este caso pues va a estar determinado por el tipo de dieta,
el tipo de actividad que desempeñan, la situación del trabajo, lo que consumen diariamente, y así como algunas situaciones, por ejemplo, vinculadas sobre todo con el alcohol y el tabaco, que como ya hemos visto, pues también tienen repercusiones a nivel neurológico. Otro aspecto muy importante a rescatar, pues el patrón de vida, ¿no? Asociado con lo que ya hemos mencionado, sobre todo con nuestro tipo de dieta, si se realiza o no actividad física y si el paciente tiene el consumo de alimentos adecuado o está en incremento con grasas y carbohidratos, ¿no? Que en este caso, pues bueno, para la comunidad o la sociedad mexicana, pues tiene mucho mayor riesgo por este alto consumo en grasas y carbohidratos que tenemos. ¿Qué vamos a tener que valorar en este paciente a través de los estudios de laboratorio? Pues lo principal será la evaluación de enzimas cardíacas. En este caso, mioglobulina, troponina 1 y troponina T y CPK. Biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos. También será necesario verificar tiempos de coagulación por si tiene alguna alteración el paciente. Y en este caso, bueno, por ejemplo, si es una enfermedad cardiovascular o infarto agudo o alguna otra circunstancia de este tipo, pues puede requerir intervención quirúrgica. Es necesario verificar su perfil de lípidos para constatar colesterol y triglicéridos, así como a gasometría arterial y o venosa. Dentro de los estudios de gabinete será necesario la toma del electrocardiograma y ecocardiograma para verificar el estado de salud cardíaca que tiene ese paciente. Y en situaciones de mayor gravedad, pues la cateterización cardíaca o una angiografía. Dentro del tratamiento, pues ¿qué fármacos vamos a utilizar con estos pacientes? Será necesario la administración de medicamentos antiarrítmicos, en este caso cuando tenemos alteración cardíaca, antihipertensivos, que va a ser una de las principales causas de afectaciones cardiovasculares, la hipertensión, vasodilatadores o hipolipemiantes para la situación de las grasas del paciente, antiagregantes plaquetarios, ansiolíticos y antibióticos, ¿sí? En el caso de que presentara algún tipo de infección agregada. Otro grupo de fármacos van a ser trombolíticos, analgésicos. Recordemos que en pacientes con angina o con infarto es muy importante la limitación del dolor, ya que un episodio de dolor drástico pues va a exacerbar el episodio del paciente o incluso darnos una complicación. El uso de nitratos para el manejo de infarto agudo del miocardio, digitálicos, vasodilatadores, inotrópicos, electrolitos, en dado caso que sean necesarios sedantes, y diuréticos. ¿Qué etiquetas diagnósticas van a estar presentes en este grupo de patologías? Pues vamos a tener también protección ineficaz del paciente. Este va a estar derivado de 3 etiquetas diagnósticas. Riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz, esto por la alteración cardíaca. Recordemos que aquí podemos tener una alteración del gasto cardíaco o de la presión arterial media, lo cual nos va a generar esta perfusión ineficaz. Podemos tener deterioro del intercambio de gases. Recordemos que el sistema respiratorio y cardíaco están estrechamente relacionados y si tenemos una falla a nivel de bomba cardíaca va a tener repercusiones a nivel respiratorio y viceversa. Si hay una alteración respiratoria, esta también nos va a generar en una situación cardiovascular. Exceso y déficit de volumen de líquidos. En este caso, pues puede ser una persona que tenga enfermedades asociadas como obesidad o que tenga retención de líquidos por esta falla cardiovascular o respiratoria. Entonces también hay que tener un estrecho control del volumen de líquidos del paciente. Puede presentar dolor agudo, que en este caso va a estar asociado con 3 etiquetas diagnósticas adicionales. El dolor agudo pues derivado directamente por la situación cardíaca, además del riesgo de infección que puede presentar. También va a tener intolerancia a la actividad. Recordemos que en pacientes con alteraciones cardiovasculares se les va a restringir mucho su actividad física. También va a tener riesgo de deterioro a la función cardiovascular. Esto porque va a haber muerte
de células cardíacas, ¿no? Principalmente en el caso de infarto. El siguiente diagnóstico es el de patrón respiratorio ineficaz, aquí ya lo habíamos mencionado. Si hay alguna alteración a nivel cardíaco, también va a repercutir a nivel respiratorio, lo cual nos va a generar, puede ser taquipnea o algún otro patrón respiratorio. Vamos a tener limpieza ineficaz de vías aéreas, esto relacionado con las alteraciones respiratorias que puede presentar el paciente. Puede presentar riesgo de lesión o ansiedad ante la muerte, ¿no? En este caso ante eventos agudos. Y por último tenemos el de deterioro de la integridad tisular, que también va a estar relacionado por estas lesiones cardiovasculares, ya sea del corazón directamente o por la hipotensión o hipertensión que puede generar, también nos va a generar una lesión de vasos pequeños. Esta etiqueta se va a relacionar con otras tres, que va a ser el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, la disminución del gasto cardíaco y el riesgo de shock. ¿Sí? Al tener estas alteraciones de pequeños vasos o de células cardíacas, pues bueno, nos va a generar esta disminución del gasto o el deterioro de la integridad, así como la situación que puede caer en shock el paciente. ¿Qué intervenciones tenemos que llevar a cabo? Bueno, la primera pues van a ser los cuidados cardíacos agudos, ¿no? En este caso, su valoración general que ya hemos mencionado, verificar su frecuencia, su tensión arterial, tendremos que estar administrando los fármacos que ya se habían mencionado, así como una monitorización continua, su electrocardiograma al paciente o que siempre esté con monitorización cardíaca. En dado caso de que sea necesario, apoyo ventilatorio o manejo de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. En este caso recordemos que algunas patologías como infarto, pues el paciente tendrá que tener apoyo de oxigenoterapia desde que ingresa a la unidad. Tenemos que tener una vigilancia y control de los signos vitales estrechamente, siempre verificando su frecuencia cardíaca, su ritmo respiratorio, frecuencia respiratoria, entre las otras constantes vitales. Tendremos que llevar a cabo los cuidados cardíacos para insuficiencia venosa y arterial. En este caso, si tenemos una disminución de la bomba cardíaca, una disminución de la perfusión, pues vamos a tener alteraciones a nivel venoso o arterial en miembros superiores e inferiores, en miembros periféricos, lo cual tendremos que estar vigilando. En este caso, ya sea elevación de la cabecera, elevación de los miembros, vendajes de tipo compresivo para ayudar al retorno sanguíneo, entre otros. Será necesario llevar un manejo del equilibrio ácido-base del paciente, también por la circunstancia de que el corazón está directamente relacionado con la función respiratoria, pues podemos tener ahí alguna alteración. O si no hay un adecuado manejo de líquidos, también una descompensación hidroelectrolítica. Será necesario el manejo del shock cardiogénico, en este caso si el paciente está en un episodio de complicación aguda, el manejo de la terapia trombolítica para evitar que se hagan trombos o alguna circunstancia a nivel de la circulación, el manejo de líquidos y electrolitos que ya habíamos mencionado, cuidados a drenaje torácico, es muy común que este tipo de pacientes puedan tener alguno de estos tipos de drenajes. En caso de que el paciente llegue a fallecer, pues bueno, cuidados post-mortem. En otro tipo de patologías, pues bueno, la administración de la medicación, como ya hemos visto, la oxigenoterapia en todo momento. Puede ser necesario que el paciente requiera intubación o estabilización de las vías aéreas, manejo de vías aéreas artificiales para el caso de la ventilación mecánica. En algunos casos, el paciente puede ser intervenido quirúrgicamente y se le coloca marcapasos, para lo cual será necesario también tener un control de este. En algún evento de parada cardíaca, pues el manejo del desfibrilador, la monitorización hemodinámica a través de métodos invasivos o no invasivos. Dentro de los invasivos, pues el más común pues va a ser el de la presión arterial media o algún otro método que se tenga que llevar a cabo con el paciente. Tendremos que siempre tener revisión de nuestro carro de emergencias para alguna situación de parada cardíaca y
lo es mencionado, si es necesaria intervención quirúrgica, pues también requerirán cuidados perioperatorios. A grandes rasgos, pues bueno, este es un aspecto general de todo lo que se ve durante este módulo del primer año. Obviamente, pues no podemos entrar en profundidad en cada uno de los aspectos. Hay muchos elementos que faltan por señalar, pero bueno, dado el tiempo que tenemos para esta sesión, solo son recordar aspectos esenciales, aspectos fundamentales que ustedes tendrán que revisar a mayor profundidad, ¿no?, dentro de la valoración que se hace en cada uno de estos grupos de patologías. Pero bueno, como un recordatorio de todas las que se revisan durante el módulo y de los aspectos claves, pues son los elementos sustanciales que tendríamos que estar recordando en cada grupo de patologías. Ahora vamos a trabajar con algunos ejemplos de reactivos que ustedes pueden encontrar en el EPO correspondientes a este módulo. Entonces, recordemos que los reactivos siempre van a estar diseñados a través de pequeños casos clínicos. Se les van a proporcionar a ustedes la información correspondiente a un paciente y se les van a presentar preguntas de este tipo. El primer ejemplo de pregunta es: ¿son factores de riesgo para la enfermedad cerebrovascular? La primera opción es A, alcoholismo, arritmias y aneurismas. Pues como ya hemos visto, alcoholismo sí es un factor de riesgo, pero el caso de arritmias y aneurismas no lo son. Incluso el aneurisma pues ya sería como tal una situación de la enfermedad cerebrovascular, por lo tanto tendríamos que descartar esta opción. La segunda opción de respuesta, la B, hipertensión arterial, edad, diabetes mellitus. Entonces ahí pues ya estaríamos viendo que sí son factores de riesgo. La opción C y D tendremos tromboflebitis, vasculitis y embolismo, fibrilación ventricular, reumatismo y valvulopatías. Por lo tanto, ninguna de esas opciones corresponde a factor de riesgo y la opción correcta sería la letra B. Siguiente ejemplo. Las siguientes son escalas que utiliza el personal de enfermería para valorar el estado neurológico de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, excepto, entonces, de estas tres opciones, ¿cuál es la que no corresponde para la valoración del estado neurológico? Glasgow, ya la mencionamos en la valoración, es fundamental, siempre tiene que estar presente. Tanto Ramsay como SAS, pues bueno, los que han estado en alguna unidad de terapia intensiva o quirúrgica, saben que se utiliza para la valoración del paciente. Por lo tanto, la única que no corresponde sería la de Kadoki, que es para valoración de alguna alteración renal o de pacientes con enfermedad renal. Por lo tanto, pues nuestra opción correcta sería la letra C. En el siguiente ejemplo tenemos: el uso de la ventilación mecánica es justificada por la siguiente etiqueta diagnóstica de enfermería. En este caso, pues bueno, tenemos deterioro de intercambio gaseoso, patrón respiratorio ineficaz, deterioro de la ventilación espontánea y limpieza ineficaz de las vías aéreas. En este caso, para el inicio de la ventilación mecánica, el más adecuado sería el deterioro del intercambio gaseoso, ya que en esta etiqueta pues implicaría que hay una falla a nivel celular. Por lo tanto, ese paciente no va a tener un intercambio adecuado y requiere de ese apoyo ventilatorio mecánico para poder satisfacer esas necesidades. Cosa que, bueno, limpieza ineficaz pues no va a estar presente. Deterioro de la ventilación espontánea tampoco. Y patrón respiratorio ineficaz, pues bueno, estamos hablando solamente del tipo de respiración, pero aún así puede ventilar adecuadamente. Entonces, la opción correcta, inciso A. En el siguiente ejemplo, una inspiración y expiración que no proporcionan ventilación adecuada corresponden a la siguiente etiqueta diagnóstica de enfermería. Tenemos de opciones: respuesta disfuncional al destete, patrón respiratorio ineficaz, limpieza ineficaz de las vías aéreas y deterioro del intercambio gaseoso. Entonces aquí pues, nos están hablando de inspiración y expiración que no proporcionan ventilación adecuada, por lo cual corresponde al patrón respiratorio ineficaz, ¿sí?, al aspecto mecánico de la respiración. Ni la limpieza ineficaz ni el deterioro corresponden, porque
Y respuesta disfuncional de este pues definitivamente no, ya que es al momento de determinar la ventilación mecánica. En el siguiente ejemplo, son factores gasométricos determinantes para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, ahí tendremos que recordar cuáles son las pruebas o los resultados que obtenemos de la gasometría, y pues los principales para estos que determinan la insuficiencia respiratoria aguda pues van a ser la presión parcial de oxígeno y la presión parcial del CO2. Entonces nuestra opción correcta sería C. En el siguiente ejemplo, es la capacidad del individuo de comprender los sentimientos, emociones de otro en forma objetiva y racional. Bueno, en este caso, este tipo de preguntas también pueden estar presentes debido a que recordemos que el módulo no solamente son la revisión de las patologías, sino también el abordaje de la relación interpersonal enfermera-paciente, aspectos éticos del cuidado, aspectos legales. Entonces puede llegar a presentarse alguna de estas preguntas. En este caso, pues bueno, si estamos hablando del comprender los sentimientos y emociones, pues cognitiva definitivamente no sería la opción. Podemos descartar esa. El respeto no se refiere a la comprensión de sentimientos y emociones, y la tolerancia tampoco. Por lo tanto, nuestra opción correcta sería la letra C, empatía. Siguientes ejemplos. Para obtener la presión arterial media se emplea la siguiente fórmula. Entonces, bueno, aquí ya dependerá de que ustedes conozcan la fórmula. En este caso, pueden venir varias preguntas de este tipo, como pueden ser valores de presión intracraneal, valores de tensión arterial, valores de diagnóstico de diabetes mellitus, como los que vimos, por ejemplo, el estándar de oro de la glucemia glucosilada, entre otros, ¿no? En este caso, presión arterial media, bueno, ya recordarán ustedes la fórmula, que es la de 2 veces la presión arterial diastólica más presión arterial sistólica entre 3, y nuestra opción correcta sería la letra B. En el caso de las otras, pues bueno, en este caso de la A y la D, pues no tenemos la variable de las dos presiones, y en el caso de la C, que podría ser el confusor, pues bueno, tenemos invertidas las presiones, ¿no? La sistólica primero y la diastólica después. Entonces, si sabemos cómo están ordenadas las pruebas, los valores, ya ustedes podrían descartar esos 3 elementos para tener la respuesta correcta. En el siguiente ejemplo, de acuerdo a la clasificación para efectos de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, de acuerdo con la norma 030, ¿cuáles de las siguientes cifras se considera hipertensión arterial en etapa 2? Entonces lo mismo, aquí por aspectos de legislación como están definidos, recordar el valor de cada una de las etapas, y nuestra opción correcta sería la letra B, 160 sobre 100 milímetros de mercurio. En el siguiente ejemplo, son medicamentos antihipertensivos que pertenecen al grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS. Bueno, nada más aquí recordar igual los grupos o las familias de los fármacos, y pues ahí ya podremos eliminar las opciones que no corresponden. En este caso, pues la opción correcta sería la letra C, captopril, enalapril y lisinopril. Y finalmente, otro tipo de preguntas que pueden estar presentes en esta sección del examen van a ser correspondientes a alguna situación quirúrgica. Deben recordar que también se incluye todo lo que ustedes realizaron durante la práctica, y que también se abordaron elementos de quirófano. Entonces pueden venir algunas preguntas sobre las áreas quirúrgicas, sobre el material, los componentes de los diversos materiales que puede haber en quirófano. En este caso, bueno, el ejemplo es las siguientes, son partes de una pinza, excepto, entonces ahí vamos a ver las opciones que nos presenta, y tenemos opción A, anillos, opción B, cremallera, opción C, mandíbulas, y la opción D, caña. Entonces la única que no corresponde con la parte de una pinza, pues sería la opción D, la caña, ¿sí? Y entonces con esto pues ya estaríamos cubriendo las diferentes opciones de preguntas que pueden estar presentes en su examen. Estos son algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea de cómo va a venir estructurada esta sección dentro del examen, y esperamos que les haya sido de utilidad en la sesión. Recordemos que solamente es un breve recordatorio de todo lo que se vio a lo largo de prácticamente
4 meses, 5 meses de clases, porque se incluye no solamente la parte teórica, sino la parte clínica. Y pues bueno, ya corresponderá de ustedes profundizar o identificar qué aspectos de estas patologías son las que les cuestan más trabajo y que ustedes requieren profundizar. En términos generales, esta sección tiene en promedio unas 25, 30 preguntas, y sí es de las que incluye un mayor peso dentro del EPO, incluyendo pediatría, ginecobstetricia, salud pública y médico-quirúrgica 2. Entonces, pues no me queda más que desearles éxito en su examen y pues mucha suerte.